señoras autoridades, querida defensora del pueblo, amigas y amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de BT, Red Eléctrica de España y Asisa. Hoy tenemos la satisfacción, y nos parece además una comparecencia muy oportuna, de recibir a doña Soledad Becerril, defensora del pueblo. Le va a presentar el periodista sevillano que fuera director de ABC, don Ignacio Camacho. La tribuna es suya. Autoridades, queridos amigos, buenos días. Mire, yo no voy a cometer la petulancia de presentarles a Soledad Becerril como si ustedes no la conocieran. Entre otras cosas, porque tendría que ser ella, que es una de las personas más respetadas de la escena pública española en los últimos años, que me presentara a mí. Además, sería reduccionista y redundante que yo enumerase aquí su largo currículum político, desde que a mediados de los 70 comenzó a moverse en los círculos liberales de Sevilla y en el entonces joven partido del añorado Juan Garrigues Walker. Pero bueno, como ella me ha pedido que le anteceda en el uso de la palabra en este acto, intentaré cumplir el encargo dibujándoles un somero retrato a lápiz que pueda trasladarles algunos rasgos de su personalidad y de su talante. Y quisiera empezar contándoles una cosa que espero que nuestra invitada no considere una indiscreción. Y si lo considera es igual, porque somos amigos, pero yo soy periodista y ella lo sabe. Miren, poco antes de que la llamasen para ofrecerle la magistratura de defensor del pueblo, Soledad Becerril había acudido a ofrecer sus servicios voluntarios a la Cruz Roja y a otras organizaciones de asistencia civil. Había dejado la política después de más de 3 décadas y no solo quería sentirse útil, quería ayudar a la gente, a sus conciudadanos, y hacerlo en el ámbito en que la crisis ha hecho más necesaria la colaboración de todos, en el de la solidaridad, en el de la protección de los desasistidos y en el de la defensa de los débiles. Y me consta, porque lo hablamos entonces, que tras la llegada del Partido Popular al poder, de ninguna manera deseaba aceptar un cargo representativo simplemente para matar el gusanillo de la vida pública. Como tantas otras personas que por fortuna se han comprometido en este tiempo incierto, había considerado llegada la hora de devolver a la sociedad, mediante la colaboración desinteresada, algo de lo que la sociedad le ha dado. Así que entenderán ustedes que nuestra invitada consideró la oferta del puesto que hoy ocupa como una especie de encargo providencial para desarrollar ese impulso de colaboración. Soy testigo, como lo son sus colaboradores, del entusiasmo y el sentido de la responsabilidad con que ha abordado esa tarea. Con idéntica intensidad, dedicación y empuje que los que dedicó a la alcaldía de Sevilla en el tiempo en que le tocó desempeñarla. Con la entrega perseverante que identifica y define toda su trayectoria pública, porque es la impronta de su personalidad y de su carácter. Vocación de servicio respaldada en una determinación formidable. Como todos ustedes saben, el pasado año, cuando asumió su actual responsabilidad, Soledad Becerril había abandonado voluntariamente la política. Lo hizo poco antes de las elecciones de 2011, justo cuando la más que presentida victoria del Partido Popular aproximaba a su entorno muchas expectativas y no pocas vocaciones repentinamente despertadas. Fue entonces cuando ella decidió dar un paso al costado, abrir sitio, retirarse, volver a la vida civil para que otros más jóvenes o más nuevos, porque más enérgicos es difícil, se ocupasen de las responsabilidades del poder desde la primera fila. Ya lo había hecho una vez, pero en otras circunstancias, cuando el último gobierno de UCD, del que formó parte como ministra de Cultura, la primera ministra española desde la Guerra Civil, se disipó al viento de un cambio de la historia. Entonces, también sintió cumplida una misión. La transición democrática terminó aquellos días
y ella entregó los trastos y se fue a su casa, como aquellos senadores romanos que volvían al arado después de haber servido a su patria. Y es que eso, la retirada, el acto de irse, nunca le ha representado un problema. En primer lugar, porque tiene a dónde ir, porque la política es su vida, pero no es su medio de vida. Porque tal vez a menudo necesite la política para sentirse viva, pero no la necesita para vivir, que no es exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, porque liberal de principios como es desde que tiene conciencia, sabe que la democracia es alternancia, que el poder tiende a degenerarse cuando se prolonga y que los adversarios no son enemigos. En una ocasión, en 1999, renunció a seguir en la alcaldía de Sevilla, cuyas elecciones había vuelto a ganar, para no depender de un pacto que le obligaba a asumir compromisos que su ética personal le impedía aceptar. No sé si algunos, entre los suyos, habrán logrado ya perdonarle, por cierto, aquel insólito gesto de independencia radical. Déjenme decirles, por cierto, que Soledad Becerril dejó en la alcaldía de Sevilla una huella moral imborrable, no solo por la escrupulosa honestidad con la que la ejerció, la misma con la que ahora mira en qué se gasta el último céntimo de un presupuesto que sabe que no es suyo, sino porque le tocó ejercer el liderazgo de la ciudad en el momento más crítico y doloroso de su historia reciente, el del asesinato de Alberto Jiménez Becerril y de su esposa, Ascensión García Ortiz, en una lluviosa noche de enero que todos los que la vivimos tenemos grabada en el alma con letras de plomo. En aquellos días de rabia, de sufrimiento y de lágrimas, Soledad fue la viuda de Sevilla, la vestal democrática que sostuvo y encarnó la dignidad ciudadana con una integridad y una nobleza de espíritu inolvidables. Su estampa enlutada, su emotivo discurso de resistencia frente a la barbarie sirvieron de bálsamo moral para una comunidad inesperadamente golpeada por el delirio terrorista. Fue entonces el rostro y la voz de una ciudad herida y supo serlo en los instantes tal vez más amargos de su existencia, con una entereza, una prestancia, una rectitud y una firmeza que aún hoy, 15 años después del crimen, perviven en la memoria de los sevillanos. En estos tiempos difíciles de sentencias incomprensibles, me parece necesario recordar que aquellos días malditos la marcaron de una manera indeleble con el sello de una superviviente del terrorismo y fueron determinantes en su activa cercanía moral a las víctimas y a su tragedia de sufrimiento y de desamparo. Y he dicho desamparo y tal vez sea la palabra, el concepto clave en la actual etapa de nuestra invitada de hoy. Puedo garantizarles que la defensora del pueblo es una persona absoluta e integralmente convencida de la necesidad de proporcionar amparo, ayuda y consuelo a esas otras víctimas que, por desgracia, se cuentan por millones de una crisis que ha desgarrado el tejido de la sociedad española. A los que en estos años devastadores han perdido su empleo, su vivienda, su bienestar y hasta su suerte. Y que se ha comprometido con todo su esfuerzo a que no pierdan también la esperanza, a que en alguna parte del Estado encuentren la puerta a la que llamar para no sentirse vencidos, a conservar el hilo que cose la delicada relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones, a luchar por la letra pequeña de la cohesión social, a defender con todo su empeño a quienes han sufrido el abuso de poder, la arbitrariedad administrativa, el retraso judicial, las malas prácticas mercantiles o las secuelas de la epidemia laboral. A tender sus manos a todas esas personas, a menudo orilladas o preteridas por la política de los grandes conceptos y las decisiones generales, a quienes la recesión ha convertido en daños colaterales de su desolación destructiva. Algunos problemas los podrá arreglar y otros no, pero de algo podemos estar seguros y es que esta defensora del pueblo está tenaz y obstinadamente decidida a defender al pueblo, con la testaruda convicción que ha puesto en toda su carrera desde que allá en los albores de la libertad se comprometió con la causa del progreso democrático. Entonces, era una joven empeñada en divulgar nada menos que en la Andalucía del subdesarrollo los valores del liberalismo ilustrado. Hoy es una política veterana, curtida en la experiencia parlamentaria y de gobierno, rocosa en su determinación y curada de desengaños. Lo admirable es que en estos tiempos de desarraigo siga aferrada a su fe cívica con una pasión indestructible. Muchas gracias.
Señor presidente del Foro Nueva Economía, don José Luis Rodríguez, señor director de Comunicación de Asisa, director de Recursos Humanos de British Telecom, y don José Folgado, presidente de Red Eléctrica. Muchas gracias por tener la amabilidad de invitarme a participar en este foro al que he venido. He asistido en unas cuantas ocasiones, pero no había tenido nunca ocasión de subirme a esta tribuna. Les agradezco que se hayan acordado de mí y espero dejar un aceptable recuerdo. Les agradezco a todos ustedes su presencia, al presidente del Tribunal de Cuentas, excelentísimo señor, y al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, presidente de la Comisión Mixta de las Cortes Generales, con las que el defensor trata con frecuencia, a los defensores autonómicos que han venido, los dos adjuntos, la señora Concepción Ferrer y el señor Fernández Marugán, colaboradores adjuntos, elegidos por las Cortes y colaboradores estrechos en la Defensoría, y como dicen los iberoamericanos, debemos decir en el defensor, a quien aprecio enormemente y agradezco siempre su trabajo. Diputados y senadores, excelentísimos señores y señoras, muchas gracias por venir a estas horas que suponen siempre adelantar el trabajo o adelantar el desayuno en este Madrid en el que todavía andan por ahí las basuras, espero que no por mucho tiempo. Pero, en fin, muchas gracias a todos por su amabilidad. La verdad es que pedirle a Ignacio Camacho que me presentara corría sus riesgos, pero la admiración y la amistad que yo tengo hacia él han podido más que los riesgos que yo me planteé cuando le pedí que me presentara. Primero porque me podía haber dicho estoy muy ocupado, a esas horas tengo radio o tengo tantas cosas. Aceptó. Camacho, como le llamamos a algunos, es un escritor, pero es un escritor al que le gusta ejercer el periodismo, como ha habido en la historia de nuestra literatura tantos escritores, periodistas, escritores, muy buenos. Es una persona que maneja con precisión poco usual los adjetivos, cosa que a mí me asombra. Y en esta ocasión ha sido muy benevolente. Es capaz de destrozar a un personaje con finura y suma sutileza. Nosotros nos conocemos desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo, y los dos hemos participado por caminos muy distintos en las vicisitudes de la historia contemporánea de Andalucía. Nuestra ciudad es Sevilla, pero aquí estamos los dos, en Madrid. Y los dos vamos, como decía Gil Albert, cuando abandonamos el solar andaluz, bien pertrechados vamos de nostalgias. Y eso es verdad. Yo les reitero mi gratitud, aunque esto sé que significa poco para quien se gana tanto reconocimiento y se lo gana con su trabajo, con su esfuerzo y con su talento. Muchas gracias. Señoras y señores, algunas personas me preguntan, lo hacen de manera delicada, ¿qué hace el defensor del pueblo? Posiblemente algunos de entre ustedes también se lo preguntan. Pues bien, es una institución que emana de la Constitución como alto comisionado para defender los derechos y libertades del título primero de la misma. También supervisa la actividad de la Administración y por un convenio suscrito por España es defensor de derechos humanos e instrumento para prevenir que no exista tratos malos, torturas, penas inhumanas o acciones degradantes. Tiene 30 años de existencia y quizá necesite alcanzar, a pesar de la edad, alcanzar un mayor conocimiento y, sobre todo, mayor capacidad,
mayor capacidad de convicción ante terceros para resolver problemas que siempre vienen de los ciudadanos, problemas que vienen de la sociedad. El defensor no hace normas, ni proyectos de ley, ni reglamentos. Afortunadamente, ya tenemos muchas instituciones que abundan haciendo más directivas y directrices. Bastantes tenemos. Pero sí es una institución que debe tener y puede tener una magistratura de influencia y persuasión, una magistratura que produzca resultados. Y es, desde luego, un refuerzo del sistema democrático. Pero hoy en día la legalidad no es suficiente para una institución. El derecho, y aquí hay muchas personas que saben de esto mucho y muchísimo más que yo, el derecho hoy está imbuido de sociología. Y la justificación de las instituciones viene dada por su eficacia y por su capacidad para prestar servicios. El derecho no es solo seguridad jurídica, debe ser también conciliación. En alcanzar eficacia, esa seguridad jurídica y conciliación reside la legitimación del defensor. Su relación con la Administración debe ser una relación correcta, pero sin pasar de ahí. Tiene que escuchar las razones de la Administración, pero tiene sobre todo que hacerse respetar. Detrás de cualquiera de las iniciativas, de las resoluciones o de las recomendaciones o de las quejas que elevamos a las administraciones ante una persona o ante un grupo que se siente desprotegido, desamparado, ignorado o arrollado en lo que cree que son sus derechos, ahí es cuando y donde tenemos que actuar y convencer a la Administración. La voz del defensor no está sola, afortunadamente. Es una voz que no tiene que ser ni áspera ni dura, pero firme y con un razonamiento sólido. Y tiene que procurar el entendimiento entre las partes y facilitar la aproximación del ciudadano y la Administración. Las administraciones se lamentan a veces de la actitud del defensor. Se lamentan por su insistencia, por su reiteración o por su petición. Yo entiendo muy bien a esa alcaldesa o a ese alcalde o consejero o asesor de un ministro que diga, ya está otra vez la defensora con su historia. O que se pregunte, ¿pero qué quiere ahora? ¿No le basta con la información o la explicación de 12 folios que le hemos dado? Pues muchas veces no nos basta. En años de dificultades económicas, al defensor le llegan miles de quejas. Le llegan quejas por la cuota de una hipoteca a la que no puede hacer frente por razones que le han ocurrido recientemente y con las que no contaba. Por las condiciones en que, con perdón del señor Martín, una entidad bancaria o una caja de ahorros le ha puesto sin explicación suficiente. Por el retraso en recibir una prestación asistencial que creía que tenía concedida, o por el pago de un impuesto tras una ayuda que no ha llegado a recibir y tiene que pagar. En los 15 meses que llevo como defensora, junto con los señores Fernández Marugán y Concepción Ferrer, hemos visto más de 44.000 quejas. Y las recomendaciones que hemos hecho a las administraciones han sido 717, y de estas el 76% han sido aceptadas. Han sido en estos 15 meses más de 250.000 personas las que nos han pedido que interpusiéramos recurso de inconstitucionalidad. La inmensa mayoría funcionarios
por aquello de la supresión de la paga extra de Navidad del año 12. En las democracias hemos desarrollado, y yo creo que afortunadamente, una cultura de la queja. Es una cultura que no es un lamento, va más allá del lamento. Es una cultura que da lugar a cambios, a rectificaciones, a innovaciones en una administración que acerca esta a los ciudadanos y puede que sea más atenta a sus peticiones y a sus preocupaciones. Y desde luego la queja o las quejas son una radiografía de un momento social, de un momento en el que está la sociedad. El defensor es el último recurso que le queda a un ciudadano si dejamos la vía judicial. El ver aumentar el número de quejas recibidas no es nuestro objetivo, ni nuestro orgullo. Puede significar que las personas confían en nosotros, pero eso no es lo más importante. Lo que cuenta es el resultado que nosotros podamos producir. El número de rectificaciones que logremos, el número de recomendaciones que sean aceptadas por las administraciones o el número de iniciativas emprendidas en pro de algo o de alguien. Eso es lo que hace valer al defensor. Esta institución, como decía antes, no está sola. Se siente acompañada, y hoy hay aquí muchas personas que nos acompañan, por otras instituciones, fundaciones, organismos no gubernamentales, expertos también en distintas disciplinas que nos prestan su ayuda porque nos transmiten hechos o situaciones que nosotros solos no alcanzaríamos a discernir. Son muchas las personas que con carácter voluntario proporcionan en determinados momentos, desde alimentos, como sabemos, atención a enfermos, cobijo, ayuda a inmigrantes o asesoramiento legal a quienes carecen de ello. A todas estas organizaciones e instituciones les estamos profundamente agradecidos. La relación que mantenemos con fiscales, funcionarios de extranjería o personas que se ocupan de atención a víctimas es de alto valor. Son campos en los que hay siempre mucha labor por hacer, porque los menores en muchas ocasiones están o pueden estar desatendidos. Son muchas las personas demandantes de asilo, en este momento muchas personas procedentes de Siria. Son muchas las personas en España y en Europa, dentro de la Unión Europea, que están en manos de redes de explotación. Y aumenta el número de personas que quieren estar en una situación regular, quieren ser considerados ciudadanos en situación regular y vivir en un país de la Unión Europea. Y las víctimas del terrorismo nunca pueden encontrar suficiente consuelo. Al mencionar esto último, el terrorismo, no quiero evitar unas palabras sobre la reciente sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las explicaciones que hemos dado en el exterior sobre lo que supone y ha supuesto el terrorismo para los españoles nunca han sido suficientes. Ni los gobiernos, ni los eurodiputados que han explicado en foros internacionales el significado y las consecuencias, no ha bastado para convencer a muchos organismos, para llevar a su ánimo y a su conciencia lo que las víctimas han sufrido en España. Las campañas de la banda terrorista ETA han sido enormemente poderosas y no hemos logrado tener a nuestro lado a algunos organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Y el primero de todos los derechos humanos es el derecho a la vida. La derogación de la doctrina Parot
ha sido un golpe muy duro para España. Y la velocidad en la excarcelación de los terroristas nos ha dejado conmovidos. Hace muy pocos días escuché en la Audiencia Nacional la lectura de las instrucciones que dio hace algún tiempo ya quien dirigió comandos terroristas en Madrid, en Vizcaya y Andalucía, comandos que asesinaron a centenares de personas. El Ministerio Fiscal, tras escuchar las cartas del acusado con instrucciones a los comandos en los que se decía: poned toda vuestra fuerza en levantar a un concejal, en levantarlo lo antes posible y luego en el funeral ahorraré lo siguiente. El fiscal calificó los hechos como de la máxima crueldad posible. Máxima crueldad para causar el mayor daño posible. Y así ha sucedido, esto ha sucedido con cargos públicos, con concejales, policías, guardias civiles, jueces, periodistas, ciudadanos de toda condición, jóvenes y niños. Se comprende muy bien que no podamos olvidar el dolor causado y que la sentencia antes mencionada nos haga pensar, a mí me hace pensar, que no hemos hecho todas las acciones posibles durante muchos años, aquellas que nos hubieran evitado una sentencia semejante. Los centros de privación de libertad que nosotros visitamos y por los que nos preocupamos y observamos atentamente en nuestra calidad, por razones de nuestro acuerdo con Naciones Unidas y además por nuestra función, en general se encuentran en situación correcta, sobre todo comparada con la de otros países que visitamos con frecuencia. El número de personas que se juegan la vida para entrar con frecuencia en Ceuta y Melilla excede la capacidad de las autoridades españolas. Los centros de estancia temporal de inmigrantes están absolutamente colapsados. Y la Unión Europea tiene que cooperar con España en aquellas fronteras, porque son fronteras de la Unión Europea, Ceuta y Melilla. Los acuerdos con los países de origen de los inmigrantes son la única manera de ordenar el tránsito, garantizar condiciones humanitarias imprescindibles. Sabemos los esfuerzos de la Secretaría de Estado de la Unión Europea, entre otras para que la comisaria señora Malmström venga y lo vea, pero todavía no han dado los resultados esperados. Y la inmigración va a continuar en el futuro, y las condiciones en las que ésta se realiza no son responsabilidad exclusiva, ni mucho menos de los países receptores. Las aspiraciones a una vida mejor no van a cesar por mucha altura que tengan nuestras alambradas o por muy débiles que sean las embarcaciones que utilicen. Desgraciadamente, habrá otros Lampedusa. Y volviendo a la labor cotidiana del defensor, diré que comprobamos que la organización administrativa del Estado resulta enormemente complicada, compleja para los ciudadanos que se sienten perdidos y a veces desesperados en encontrar un camino a recorrer. A nosotros mismos nos resulta muy difícil tener una visión de conjunto de una determinada situación o de un hecho. Si tratamos de averiguar, por ejemplo, el número de viviendas vacías, de viviendas protegidas, con una protección pública, en toda España o en los núcleos urbanos más importantes y en las comunidades autónomas, es una labor casi imposible, porque cada comunidad autónoma tiene un criterio distinto, o cada ayuntamiento, para determinar en qué momento preciso se puede calificar una vivienda de vacía. Con lo cual, la suma total es imposible. Si nos proponemos saber qué número de alumnos
reciben ayudas para los libros de texto. Nos encontramos en que hay comunidades que ayudan directamente a los padres. Otras establecen un sistema de préstamos con los centros. Otras tienen unos programas diferenciados de atención social que pueden incluir libros de texto. Con lo cual, la suma, la visión general es prácticamente imposible o puede estar sujeta a enormes errores. Y si hablamos de la legislación urbanística y medioambiental, solo diré que es un laberinto. Laberinto descomunal. Las licencias pueden tardar años. Son múltiples las instancias que deben dar su parecer. Y a pesar de tantos trámites que se supone vigilan la legalidad, gran parte de nuestro litoral está macizado de hormigón y son muchas las urbanizaciones en situación alegal o ilegal que ante catástrofes naturales nos muestran a los propietarios los documentos que les permitieron registrar la edificación. Yo no propongo a estas alturas centralización alguna, pero a mí me parece que sería muy conveniente alcanzar unos criterios mínimos comunes en materias fundamentales que, por un lado, eviten duplicidades en tramitación, agilicen resoluciones y permitan hacer evaluaciones de interés general para todos. Supongo que, por tratar de las competencias de las comunidades autónomas, alguno de ustedes me puede preguntar mi opinión sobre los defensores autonómicos. Dos de entre ellos están hoy con nosotros y les agradezco su presencia. Yo valoro y respeto el trabajo que hacen en sus respectivos ámbitos. Procuramos coordinar las actuaciones para evitar duplicidades. Son los respectivos parlamentos quienes deben estimar o no la conveniencia de estas instituciones. El defensor representa su memoria anual ante las Cortes Generales, como saben bien los diputados y senadores. Pero hemos aumentado nuestra presencia en las Cortes para que desde allí se pueda seguir con más facilidad nuestra labor y también la ejecución de nuestro presupuesto. Y los ciudadanos pueden tener la información precisa o deseable a través de nuestra página web, porque la transparencia debe ser fundamental. Nuestra aspiración es que en poco tiempo un ciudadano que se dé de alta, que tenga una identificación, pueda saber en qué situación, en qué procedimiento, en qué momento está la queja o su reivindicación. Si ha sido tramitada, si está en el Ayuntamiento de La Coruña, si está en la comunidad, si ha sido contestada, etcétera, etcétera. Igual que entramos en una cuenta de un banco, pues debemos poder entrar en el interior, en las tripas del defensor y saber, no el documento, por razones de confidencialidad, pero sí en qué momento. Esto nos va a forzar a nosotros, va a forzar muchísimo la maquinaria, pero yo creo que a quien va a tener que movilizar es a las administraciones, porque vamos a poder saber cuánto tarda un ayuntamiento o un consejero en contestar a una queja o a una información o a un documento. Nosotros seguimos muy de cerca, vamos a seguir con mucha intensidad los asuntos relacionados con las telecomunicaciones y con la energía, querido señor Folgado. Son materias que están gestionadas por operadores privados, lo sabemos, pero prestan unos servicios esenciales básicos. Y los ciudadanos todavía no entienden, algunos no entendemos el recibo de la luz y tampoco entendemos los precios de la energía.
Y en el ámbito internacional, el defensor es una referencia para otros muchos defensores que nos consultan como institución independiente y para organismos internacionales que nos consultan para evaluar la calidad democrática de nuestro país. Algunos organismos internacionales tienen todavía una imagen de España que se parece más a aquella imagen que tenían los viajeros románticos del XIX que a la España real. Yo creo que nos queda todavía mucha pedagogía que hacer en el exterior. Hasta aquí les he expuesto algunas de las tareas que nos ocupan a diario, pero esta visión del día a día a mí no me puede hacer perder, no me puede hacer ignorar asuntos de alcance nacional y también internacional. En relación a lo que desde el Gobierno de Cataluña se nos presenta, mi opinión es que sumar las fuerzas de todos los españoles nos hará progresar. Aumentará el bienestar general y nos hará más fuertes y más respetados internacionalmente. Y la última palabra la tienen las Cortes Generales. Yo pertenezco a la llamada generación de la transición y fui diputada cuando se aprobó la Constitución. Han transcurrido desde la aprobación 36 años. La reforma es perfectamente posible, como todos sabemos, se puede plantear. Ahora bien, la reforma de la Constitución debe contar, a mi juicio, con dos requisitos fundamentales. Primero, hay que delimitar claramente los límites de esa reforma. Y segundo, tiene que contar con una alta y mayoría suficiente, muy suficientemente cualificada antes de iniciarse en las Cortes Generales. Y en este momento no se dan las condiciones. Sin estos requisitos sería muy arriesgado acometer una reforma, muy arriesgado. Una reforma de una Constitución que tanto bien ha producido a los españoles. Nos ha proporcionado un sistema político para convivir en democracia y ha modernizado a la nación. La historia de España no es la historia que acaba mal, como decía Gil de Viedma, perdón. No es una historia triste que acaba mal, decía. No, es la historia de una nación que ha sido capaz de superar los traumas del pasado y capaz de enfrentarse a los problemas de los tiempos nuevos. Pero, señoras y señores, ahora son ya otras las generaciones más jóvenes que la mía, las que tienen la voz y la palabra. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ya ve usted, defensora, ha podido apreciar cómo le hemos escuchado de atentamente. No hemos pestañeado, como me comentaba antes el señor Folgado. Empezamos por el asunto del Prestige. Minerva Oso, de Radio Nacional de España, le pregunta qué le parece la sentencia absolutoria del Prestige. ¿No podría ser negativa para que se repitan este tipo de catástrofes medioambientales? Antonio Robles y Alicia García le preguntan también por su valoración de la sentencia. ¿No cree que ha causado alarma social la exoneración de responsabilidad del capitán y del armador? ¿No debería haber sido una sentencia ejemplar para evitar que vuelva a producirse algo similar? ¿No le parece impropio de un Estado de Derecho que nadie responda por un delito ecológico tan importante que causó daños directos por valor de más de 800 millones de euros? ¿Cómo puede ser que una causa tan notable haya sido vista por un tribunal menor, como el de Corcubión, por inhibición activa o pasiva de jurisdicciones superiores a las que por sentido común debería
haber correspondido juzgar este caso tan largamente juzgado, 10 años? En el defensor pues, siempre tenemos que decir que acatamos y respetamos la sentencia, y en esta también. Me parece un drama que esto tarde 10 años, ¿no? 10 años es una barbaridad en la historia de un accidente como este y en la vida de unas personas. Y me llama mucho la atención que ¿quién va a pagar? ¿Va a pagar el Estado? Vamos a pagar todos. Son los dos elementos que me llaman la atención. Y por lo demás, pues yo no me puedo pronunciar. Agacho la cabeza ante esas sentencias, unas me gustan y otras no. Pero esto es lo que hay. Esta le gusta menos que otras, ¿no? Las hay peores. Seguramente hablaremos de una de ellas. Laura López, de La Sexta, le pregunta qué solución tiene, en su opinión, la huelga de basuras en Madrid. ¿Puede seguir sin mediar en el conflicto el ayuntamiento? Arturo Cifuentes le pregunta si no cree usted que los ciudadanos madrileños tendríamos derecho a reclamar al ayuntamiento que devuelva parte de la tasa que cobra por un servicio que no presta o no puede prestar. Yo creo que la alcaldesa ha hecho lo que tenía que hacer al meterse o tomar una posición, creo que fue ayer, en la huelga. Alcaldes y alcaldesas, al final, aunque los servicios estén externalizados, como se dice, pues al final una tiene que mojarse. Porque cuando son servicios esenciales, asistenciales o esenciales, al final, pues una tiene que coger el mando y las riendas y dar algún mandoble, no hay más remedio. Y eso es así. Ha hecho bien y espero que esto se encauce. No, yo creo que las tasas de basuras pues tenemos que pagarlas y tenemos que sufrir los ciudadanos, pues en los estados de derecho pues sufrimos huelgas, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que las autoridades tienen que mojarse y decir hasta aquí hemos llegado, sindicatos, empresas y bueno, y luego la exigencia, desde luego, del cumplimiento de unos servicios mínimos. Eso es absolutamente fundamental. Hay que remangarse y hay que lanzarse a esa piscina. Nicolás Castellano, de la cadena SER, le pregunta qué piensa usted sobre la recolocación de las cuchillas en la valla de Melilla. Como defensora de los derechos humanos, ¿ha exigido ya al Gobierno la retirada de estas cuchillas? ¿Va a hacerlo si no lo ha hecho? Las cuchillas son una barbaridad. Así se lo hemos hecho llegar, justamente ayer, a algunas personas del Gobierno. Son una barbaridad. Y van a producir, además, nos pueden producir algún desgraciadísimo accidente. No. Es que, además de una alambrada, como decía, además de una enorme vigilancia, además, es que es imprescindible ampliar los acuerdos con los países de origen de los emigrantes. Es absolutamente, porque si no van a continuar, a pesar de las cuchillas, que son una barbaridad. Tomás Contreras, el hambre que sufren miles de niños en España no está poniendo a prueba al Estado y a las comunidades autónomas que lo integran y poniendo en evidencia a la propia democracia incapaz de garantizar lo mínimo indispensable a los más vulnerables. Cáritas ha hecho un informe recientemente muy importante y creo que bien hecho sobre esta situación y pone de manifiesto las condiciones en las que están decenas de miles de familias en España. Hay que atender a esas familias, hay que ayudar a esas familias, hay que proporcionarles el sustento imprescindible y vital, pero tenemos que ir más allá. Es que tenemos que crear empleo,
Es que no podemos tener una sociedad dependiente de la caridad y de la solidaridad, en términos generales. Es que si hay que hacer más reformas o hay que hacer más acciones dentro de España y en el exterior, etcétera, etcétera, es que necesitamos crear empleo, porque si no, el número de familias va a seguir aumentando y dentro de año y medio el informe de Cáritas puede ser todavía peor. Carlos López Combarros dice: la ciudadanía percibe que el Poder Judicial dicta sentencias contra el principio de sentido común y que además da la impresión de que está intervenido por poderes ajenos que comprometen su independencia. Ello genera, en mi opinión, dice Carlos López, una sensación de desasosiego en el ciudadano que no veo sostenible a medio plazo. ¿Qué se puede hacer para poner límites a esta situación? Julia Benavides dice: si, como parece probable, el caso Bárcenas, por ejemplo, queda en casi nada por prescripción o por falta de pruebas, ¿dónde quedará el prestigio de la justicia y el amparo que en ella buscamos los ciudadanos? Carlos, yo sobre la justicia puedo decir poco, debo decir poco, en mi calidad de defensora. Las Cortes Generales eligen el Consejo General del Poder Judicial, hay una carrera judicial y yo no puedo entrometerme ni inmiscuirme, no lo puedo hacer. Y pasa algo parecido con el caso que ha mencionado, el caso del señor Bárcenas. Lo que sí puedo decir, porque eso es natural, es que la justicia no puede tardar los 10 años del prestigio, o los 7 años de una causa, o los 12 años. Eso es algo que destroza al ciudadano, al que sale libre de toda culpa y al que no sale libre de toda culpa, ¿no? Yo creo que el reforzar la administración de justicia es un elemento clave en la democracia y a nosotros ese elemento nos está faltando. Quien le ha presentado, el periodista Ignacio Camacho, ha subrayado que usted es una víctima del terrorismo. Tenemos aquí en este desayuno a la presidenta de la Fundación y a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Yo voy a invitar a la señorita Blanco y a la señora Pedraza para que intervengan una después de otra sobre este tema. Pues muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buenos días a todos y, sobre todo, muchísimas gracias por la oportunidad, pues para mostrar en este foro tan importante, pues por supuesto, el malestar que estamos sintiendo las víctimas del terrorismo en estos momentos, después del tremendo varapalo que ha supuesto la injusta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y con sus consecuencias que estamos teniendo y estamos viviendo en su aplicación aquí en España. Llevamos menos de un mes y, si no me sale mal la cifra, y sino que me corrija Ángeles, con los del viernes que tienen previsto, pues estudiar el caso de 12 etarras y de 2 del Grapo, consecuencia de 14 terroristas. Pues si no me sale mal la cuenta, ya van a ser 25 terroristas, violadores, entre los que se encuentran esos 25 los que van a salir a la calle. Yo voy a hablar con el corazón y la verdad es que estamos viviendo en estos momentos una auténtica locura por parte de la justicia y, desde luego, las víctimas. Seguimos trabajando porque, a pesar de que son duros los momentos, seguimos apelando y, por qué no decirlo, seguimos creyendo en la justicia. Y así lo estamos demostrando con nuestra actitud de no venganza, con nuestra actitud de no revancha, y así seguiremos apelando para devolver la cordura a esta justicia que, como decía, le está invadiendo una tremenda locura, que estamos viendo cómo
No se está haciendo nada. ¿Cómo no se está haciendo nada por parte de la justicia para acabar con la impunidad y para devolver el derecho que nos corresponde a las víctimas del terrorismo, como es la justicia? Y aquí en este trabajo, muy difícil, pero muy difícil, que tenemos por delante, por supuesto, las víctimas del terrorismo, sí que necesitamos el apoyo y la unidad de todos los españoles, porque esto es una causa que no solamente compete a las víctimas del terrorismo, sino a todos los españoles. Porque estamos ante el final de ETA, es cierto, pero si cabe ahora es cuando más tenemos que dar la batalla para que sea un final con vencedores y convencidos, y sobre todo para que sea un final donde la justicia se imponga frente a la impunidad. No puede haber otro final. No puede ser que quienes han causado tanto dolor y tanto daño, desde luego, puedan al final sacar algún tipo de beneficio de este Estado de Derecho que ahora les ampara, pero que durante más de 5 décadas han intentado dinamitar. Muchas gracias, de verdad, por el apoyo que estamos recibiendo a lo largo de estos días y, desde luego, sí que les pedimos, por parte de la Fundación, que no nos dejen solos, repito, en esta lucha tan complicada, porque no puede ser que la impunidad se imponga frente a la justicia. Señora Pedraza, muchas gracias. Señora Pedraza. Querida defensora, sabes el cariño y el aprecio que te tengo, y hoy yo quizá voy a ser un poco más, voy a utilizar más dureza, quizá que Marimar, porque me siento fatal. Me siento fatal porque yo, más que estar viviendo un tiempo de locura, creo que estamos viviendo en España un tiempo de indecencia y vergüenza, y que ya no sé a quién pedirle ayuda, defensora, porque estamos viendo cómo los jueces están dejando libres con una rapidez. Antes te escuchaba decir que en el Prestige, en todo, se han tardado 10 años, porque hay que dejar a los etarras libres en 10 horas. ¿Qué está ocurriendo en España? Efectivamente, estoy de acuerdo en que aquí se han hecho muy mal los deberes. No puede ser que haya tantos eurodiputados de todos los partidos políticos que han estado allí en Bruselas, que están cada día y que no han sabido trabajar por los españoles, por las víctimas del terrorismo. Ya no sabemos a quién pedir ayuda, no sabemos qué está pasando con el Poder Judicial, porque lo único que nos dicen es que hay que cumplir la legalidad, que hay que cumplir las leyes. Pero, defensora, yo te pido ayuda, porque también cumplir las leyes es cumplir la Constitución. Y la Constitución, en el artículo 15, dice que todos tenemos derecho a la vida, y a nosotros nos la han robado. ¿Y ahora qué hacemos? Yo creo que la última palabra en esta materia debe quedar en esta sala dicha por ellas. Bueno, pues seguimos con otros temas. Isabel Vega, de Europa Press, dice: ¿qué opina usted del intercambio de declaraciones de la Comisión Europea y el ministro de Educación español a cuenta de las becas Erasmus? ¿Qué le parece el cambio de criterio aplicado por este departamento para acceder tanto a estas becas como a las de régimen general? José Luis Sastre dice: ha mencionado que no hay consenso suficiente para cambiar la Constitución. ¿Cree que hay consenso suficiente para cambiar el sistema educativo, o el consenso no es importante para una ley tan importante? Las dos normas son importantes, la educativa importantísima y la Constitución es el marco de todas las leyes. Ese marco tiene que tener un amplio consenso y creo que lo entienden ustedes perfectamente, no necesita más explicación. Lo tuvo y lo deberá tener cuando se modifique. Eso es lo razonable. Lo otro sería volver a un pasado que ya hemos dejado, no lo hemos olvidado, pero lo hemos dejado atrás. La Unión Europea ha cometido un error de comunicación. No sé cuál ha sido la instancia de la Unión Europea en materia de becas. Yo creo que ha habido un error. ¿Hay reducción o no hay reducción de becas Erasmus? ¿Se va a hacer en virtud del número de alumnos o solicitantes o en virtud del número de facultades? Yo no puedo, o sea, no sé nada más, pero creo que aquí ha habido un error y
El ministro de Educación lo está pagando, desde luego. Desde Servimedia le dicen la falta de recursos económicos para financiar la ley de dependencia provoca el desmantelamiento de un sistema y la falta de protección de personas que lo necesitan e incluso se mueren antes de recibir un servicio. Carmen García también le pregunta qué reclamaciones ha recibido su oficina en este campo. En este campo hemos recibido muchas. No tengo aquí los números precisos, los daré en el mes de enero en el Congreso de los Diputados, pero entre las quejas que nosotros, esta es la terminología que nosotros utilizamos, las quejas, el número más alto de quejas a lo largo del año 2012 han sido superiores a 33.000. Esto es del año 12 y en el año 13 pues vamos a estar aproximadamente en 33.000, 34.000. La mayoría de ellas se deben a asuntos de carácter económico, hacendístico y de carácter social por prestaciones. Son muchas las personas que han sido valoradas, ellas o su familia, y para ser atendidas en materia de dependencia, que no lo están recibiendo. Y nos ha pasado una cosa. Hemos hecho una ley de dependencia que solamente se puede cumplir en su integridad en momentos donde la economía tenga mejores resultados. En momentos de depresión o en momentos de no crecimiento es muy difícil que esa ley tan extraordinaria en su redacción pueda cumplirse. Y eso se sabía cuando se hizo la ley. Y ha llegado el momento y ahora hay muchas dificultades para cumplir con los fines buenos que tiene esa ley. Es muy difícil y para el Estado y las administraciones autonómicas su cumplimiento integral en este momento, no digo el día de mañana, que espero que sea próximo, pero en este momento no es posible. Esa es la verdad. No quiere decir que haya un desmantelamiento. Lo que hay es una situación económica que afecta a estas prestaciones, pero es que afecta a otras muchas, no solo a familias con personas con discapacidad, afecta a muchos, afecta a becas, afecta a los libros, afecta a las viviendas, afecta a los alimentos, afecta a todo. Y las medidas que se toman son medidas paliativas en este momento que hay que tomar, pero no podemos quedarnos en las medidas paliativas. Tenemos que seguir avanzando o más, avanzar más en medidas que hagan que menos personas y menos familias tengan que sobrevivir a base de las ayudas públicas, sino que puedan hacerlo por sus propias manos, por su propia inteligencia, por su propia capacidad, por su propio esfuerzo, por su propio valor. Ahí es hacia donde nos tenemos que encaminar. Francisco Muro de Íscar, del Consejo General de la Abogacía, dice: se cumple ahora un año de la aplicación de la ley de tasas. Muchos ciudadanos han visto impedido su derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cómo valora usted estos casos de indefensión? La ley de tasas nos ha dado mucho que pensar y mucho que trabajar, lo saben muy bien los adjuntos. Nosotros consideramos que la existencia de la financiación de la justicia con tasas es posible, es viable, existe en otros países de la Unión Europea, a base de tasas o de impuestos, de las dos fórmulas. Y consideramos que el proyecto de ley que intentó o que quiso presentar el Ministerio de Justicia tenía unas tasas excesivas, muy altas. Logramos que las tasas, en la parte variable de las tasas, se redujera
Y aunque yo sé que el presidente del Colegio de Abogados no está de acuerdo conmigo y me lo reprocha de cuando en cuando, cortésmente, pero me lo recuerda, yo también le recuerdo que hemos dado una batalla grande y que las tasas en la parte variable conseguimos que se redujeran en un 80% y que además conseguimos que la Ley de Justicia Gratuita, que recoge a las aspiraciones y a los derechos de colectivos y de personas que no pueden sufragar esas tasas, quedaran exentas. Eso es lo que nosotros hemos logrado. Y como dije en las palabras anteriores, no todo nos sale redondo, pero a veces se aproxima. Santiago Álvarez Barón, de miqueja.es, dice: el defensor del pueblo recibe miles de quejas al año relacionadas con separaciones que se están convirtiendo en largos enfrentamientos judiciales que perjudican a menores y a adultos. ¿Qué opina de una mediación previa en los procesos de familia, como se realiza, por ejemplo, en Canadá? A mí me parece la mediación previa muy bien en esta materia y en otras muchas. Y si nosotros podemos ahí colaborar, desde luego. La mediación es un medio de actuación muy propio del defensor. Y nuestras reuniones con fiscales y con expertos en asuntos de menores son frecuentes para aunar criterios y vemos cómo conflictos de separaciones, conflictos familiares, producen un incremento en el número de menores afectados y como consecuencia de todo ello también aumenta el número de menores que tienen que ir a centros donde están acogidos, lo cual es verdaderamente no es bueno. Nosotros preferimos siempre que el menor esté en el seno de la familia o de una familia, si no es la familia natural, en una familia de acogida antes que en un centro. La última instancia, el último lugar debe ser un centro. Paloma Favieres dice: los recortes en el gasto social han afectado no solo al estado de bienestar, sino al conjunto del tercer sector. ¿Cómo valora el alcance y las consecuencias de estos recortes? ¿Cree que pueden vulnerar los derechos humanos de una buena parte de la población? Pedro Núñez Morgades, que fuera defensor del menor en la Comunidad de Madrid, dice: desde su visión global de todas las administraciones españolas, ha señalado que la intromisión competencial produce desigualdad entre nuestros conciudadanos. Le pregunta si sería posible, desde la Oficina del Defensor del Pueblo, proponer medidas armonizadoras que evitaran esas desigualdades. Hemos sugerido algunas medidas para armonizar. Por ejemplo, yo mencioné antes las viviendas, ¿no? En materia de viviendas era muy necesario, creo que es muy necesario saber el número de viviendas vacías, viviendas que tienen esa protección pública, saber cuántas hay en España y además que se puedan poner a disposición con determinados procedimientos más sencillos y a menores costes, que además le vendrían bien a los ayuntamientos y le vendría bien a los propietarios de esas viviendas que no venden. Y sin embargo, hay muchas familias que no tienen la vivienda. Esos criterios, sí, nosotros instamos a que se hagan, pero depende bien de los ejecutivos, bien de las Cortes Generales, y nosotros no podemos más que insistir en esa conveniencia. Y en relación con el gasto social, ya lo he dicho, el gasto social hay que realizarlo en este momento, hay que realizar todo el esfuerzo posible por atender. Acabo de ver unas noticias sobre Andalucía en este campo. Me parece bien que se ayude a determinado número de familias a sufragar gastos fundamentales, cotidianos, necesarios. Pero no nos podemos quedar ahí. Ese no puede ser el camino de una nación que quiere prosperar, que quiere remontar una situación de crisis.
tenemos que lograr la creación de empleo. Es fundamental, es absolutamente fundamental. Tenemos que bajar el número de alumnos que fracasan desde el punto de vista escolar o que abandonan los estudios sin la cualificación necesaria. Son datos absolutamente fundamentales, además de otros que ustedes conocen, no me voy a extender, porque nosotros lo que necesitamos al final y en el fondo y la verdad es la creación de empleo. José Manuel González Huesa, el director general de la agencia de noticias Servimedia, dice: continúa el goteo de muertes. Acaba de producirse la penúltima muerte en Málaga. ¿Están siendo realmente eficaces las medidas adoptadas en la violencia de género? ¿No son decepcionantes los resultados? ¿Podría hacerse más? Yo creo que se ha hecho bastante en materia de evitar, prevenir violencia de género. Yo creo que hemos hecho mucho. Gobiernos y Cortes Generales y Poder Judicial han hecho mucho. No es suficiente, esto es evidente. Es evidente, no es suficiente. Y hay miedo a la denuncia. Es que hay miedo a la denuncia y eso lo entienden muy bien y las mujeres lo entienden muy bien. Porque si una mujer que no tiene gran capacidad económica o capacidad de decisión, o preparación, formación, ¿cómo va a denunciar? ¿Y al día siguiente qué? ¿Y dónde va? ¿Y qué pánico no le va a entrar? Yo no tengo la respuesta. Sé que constato que se ha hecho bastante en unos años, pero desde luego no es suficiente. Miguel Ángel Gallardo, de Cita.es, le pide que por favor nos hable desde su perspectiva y experiencia de la situación en las cárceles españolas, y Enrique Gaspar, de Nexos, dice: ¿en qué porcentaje los planteamientos que la defensora del pueblo hace al Gobierno de España tienen realmente respuesta efectiva y solucionan problemas que sirvan para otros casos? La situación de las cárceles españolas en general, en términos generales, es correcta. Si la comparamos con otros países, estamos a años luz en atención, en instalaciones, en funcionamiento, en los propios funcionarios, cómo trabajan, es correcta. Yo he visitado cárceles en el extranjero, países iberoamericanos, y como decimos, se le caen a uno los palos del sombrajo. Estamos a años luz, y incluso comparadas con algunos países de la Unión Europea. Es muy caro el mantenimiento en buenas condiciones de las instituciones penitenciarias, es muy caro y tiene que contemplarse anualmente en los presupuestos del Estado, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales en unos presupuestos. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta de las cárceles. Pues yo también estaba ahora ya en otra cosa para cerrar. Quizá nos ayude. ¿De qué estábamos hablando? Pues fíjese, seguramente después se me vuelva a la cabeza. Bueno, pues en nombre de los patrocinadores que hacen posible este Fórum Europa, Red Eléctrica de España, Asisa y BT, Ramón Casanova, de Asisa, va a despedir el acto. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Quiero darle las gracias a doña Soledad Becerril. ¿No se oye? La providencia me ha traído la pregunta que me había olvidado, era de Enrique Gaspar. ¿En qué porcentaje los planteamientos de la defensora del pueblo al Gobierno tienen realmente respuesta efectiva y solucionan problemas? Las resoluciones, las recomendaciones y las sugerencias, que son los términos que empleamos de acuerdo con la legislación, son aceptadas en un alto porcentaje. He dicho un 75%. Sí, varía
del año anterior quizá un poco menos. Este año vamos a estar otra vez en torno al 75-76% de aceptación. Nuestro trabajo nos cuesta. Es más, a la Fiscalía General del Estado le hemos dado cuenta en varias ocasiones de aquellas administraciones que no contestan, y eso ha sido mano de santo, porque inmediatamente al tercer requerimiento, que es lo preceptivo, cuando han visto en un diario local que poníamos en conocimiento del fiscal los hechos, han contestado diciendo que que inmediatamente respondían. En alguna ocasión nos ha llamado un alcalde diciendo: soy un alcalde de una ciudad, un municipio de 200.000 habitantes, vengo 2 días por semana, 3 horas, soy el panadero, no cobro, no tengo secretaria, tengo un ordenador que no sé manejar y no puedo abrir las cartas, pero me han dicho que me van a llevar ustedes al fiscal. Entonces le hemos dicho, más que al fiscal, le vamos a contar al Ministerio de Administraciones Públicas la situación en la que se encuentra usted y su ciudad. Muchas gracias. Ramón Casanova, y disculpa por la interrupción. Buenos días nuevamente. Quiero agradecer a doña Soledad Becerril, ministra de Cultura, alcaldesa de Sevilla, hoy defensora del pueblo. De acuerdo con las palabras del brillante escritor y periodista Ignacio Camacho, a mi derecha, una de las personas más respetadas de la escena política española, por su entrega, calidad humana y tenaz y decidida defensa del pueblo mediante un trabajo ingente desde esa magistratura de influencia y persuasión en una sociedad que ha asumido la cultura de la queja y en la que el derecho está imbuido de sociología. Ha dado un par de pinceladas, aparte de hablarnos mucho de la situación en España, sobre temas del exterior, centrándose en la emigración. La globalización ha traído algunos productos y algunos subproductos. Entre los productos está el crecimiento de las clases medias en los países en vías de desarrollo, y entre los subproductos está la puesta en peligro de esas mismas clases medias en los países desarrollados, generándose unos niveles de pobreza y de marginación efectivamente inasumibles. Estamos de acuerdo con ella en que tenemos que hacer un esfuerzo de solidaridad social para mejorar las condiciones de empleo, que es lo que nos va a permitir mantener nuestros estándares de bienestar históricos. Muchas gracias, señora Becerril. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y atención.